para hablar de este y otros temas. Saludo a un amigo de la casa, historiador, analista, autor, Alessandro Pagani. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Hola, querido Vicente, qué gusto estar de nuevo aquí. Muchas gracias. Oye, Alessandro, pues se oficializa la victoria de Joe Biden y ahora pues todos estamos al pendiente de cuál va a ser la relación Biden-López Obrador, López Obrador-Biden. Por supuesto que sí. Vamos a ver cómo va a ser la situación. Y tengo dos preguntas para poner a los que nos están escuchando. ¿Será que la llamada era de la posverdad? ¿No es otra cosa que la ignorancia camuflada con prejuicios eurocéntricos? ¿O estamos frente a una contrahistoria del fin? O más bien, estamos presenciando una revolución pasiva 2.0, al parafrasear el pensador italiano sardo Antonio Gramsci. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, mi querido Vicente, es mucho tiempo que estoy escuchando muchas palabras por internet, en las redes, por parte de ilustres, destacados analistas, periodistas mexicanos, que por supuesto tienen todo el derecho en absoluto de hacer un juicio hasta de valores sobre su propio gobierno. ¿Quién más que periodistas, historiadores, analistas que han vivido todos los años terribles, oscuros de esta guerra sucia, del purismo y del panismo, que no tengan el derecho absoluto de poderse expresar? Yo me permito, porque también es un año hoy, justo, mi querido Vicente, que tenemos estas relaciones como analista contigo y todo. Fue justo hace un año que yo te conocías en el majestuoso y histórico Zócalo de Capitalino, en lo que era la transmisión de la octava. Y hoy a un año yo me permito también, porque son 5 años que vivo en México, no solo como analista, sino como ciudadano mexicano de a pie, hacer una crítica de la crítica que se hace de López Obrador. Porque yo veo una análisis muy sesgada, a la vez hasta hipócrita, camuflada justamente de este eurocentrismo, al hacer una crítica después de 2 años, ni siquiera al final de todo el mandato, hacia López Obrador, sobre todo lo que fue la política interna y la política de las relaciones internacionales, no solo a nivel mundial, sino sobre todo las relaciones bilaterales con nuestro vecino del norte, Estados Unidos. No fue fácil. Nosotros recordamos ante todo que antes de la llegada de López Obrador, México a nivel diplomático era tratado como básicamente un sumiso, un dominado frente al dominador Estados Unidos, y lo veías en todas las declaraciones de todas las administraciones, no solo la de Trump, sobre las cuestiones del muro y muchas otras temáticas. Ahorita nosotros hemos visto un cambio de paradigma en la narrativa imperial de Estados Unidos, o sea, un reconocimiento, puede ser hasta hipócrita, electoral por parte de Estados Unidos. En su momento Trump lo ha utilizado también para intentar buscar el voto de los latinos, en particular modo de los mexicanos. Pero siempre hemos visto una actitud digna, soberana, por parte de un gobierno y de un gobernador, López Obrador, patriota. Hay críticas en López Obrador que se dice si él es de izquierda, si no es de izquierda. Yo sencillamente como historiador y como analista veo esto muy desgastado, o sea, ya me da mucha flojera hablar si el López Obrador es de izquierda o es de izquierda. López Obrador es un patriota, es un gobernador honesto, digno, que por la primera vez un mexicano tiene que sentirse orgulloso de este presidente que está haciendo muchísimas cosas dentro de sus posibilidades humanas como ser humano, porque él no llegó desde un planeta como podría ser Marte o la Luna, y llegó aquí con
la posibilidad suya de poder transformar condiciones estructurales que evidentemente ni siquiera él puede solucionar. ¿De qué quiero referirme? Porque básicamente hay una cuestión histórica y una cuestión geopolítica. Toda la geopolítica va con un enfoque histórico, siempre estamos tratando tú y yo, Vicente. Pues yo veo que las problemáticas, los problemas de la historia que tiene México, o sea, desde Tlatelolco, la guerra sucia, el narcotráfico, los problemas con la frontera con Estados Unidos, la geopolítica, con las relaciones que evidentemente son relaciones no solo políticas, sino sobre todo económicas, comerciales, financieras, no las puede manejar un presidente o un Estado-nación, por cuanto pueda ser soberano. Evidentemente hay unas relaciones a nivel internacionales que están conectadas con intereses superiores, transnacionales, y donde evidentemente ninguno, ni yo, ni tú, Vicente, ni los que critican al calorcito de su propia casa y que no son presidentes de una república como México, se atreven a hacer un juicio de valores sobre temáticas que a la vez ni siquiera conocen. Yo las conozco, por supuesto que no, porque yo no soy un presidente, pero como historiador, repito, y como analista político, lo veo de verdad muy sesgado a lo que es evidentemente un análisis rigurosa y científica. Evidentemente lo que falta es una honestidad política e intelectual, porque si los que critican López Obrador por no ser supuestamente un presidente de izquierda, debería recordarse que López Obrador no llegó con un programa radical, no llegó con un proyecto de un socialismo del siglo nuevo, del siglo XXI, etcétera, etcétera. Llegó con un proyecto muy humilde, muy a la realidad y a la portada de todo lo que se podía hacer, o sea, luchar contra la corrupción y dejar al término de los 6 años de mandado un México mejor, o sea, una transición, y no evidentemente una revolución, que evidentemente debería llevar a otros sacrificios más que, por supuesto, en este momento el pueblo mexicano no está en las condiciones para poderlos aguantar. No estamos en los tiempos de Pancho Villa o de Zapata. ¿Qué quiero decir esto? No es un discurso reformista, es un discurso realista sobre una situación en la cual López Obrador, frente a una crisis económica, porque estamos casi al final de este año, una crisis pandémica debido al COVID, ha guiado México hasta a una situación donde lo veamos, él todos los días se presenta en la mañanera en una forma digna, no se pone a llorar como la Merkel, o hacer sus ridiculeces como ese presidente que es la Merkel, nadie se lo cree. Yo cuando vi la Merkel llorar, dije, ¿es en serio? La Merkel, presidente de una república como Alemania, con todos los crímenes que han cometido, se lo imagina que cualquiera un alemán que llora porque dice que no puede soportar el hecho que hay 500 personas que mueren todos los días. Bueno, López Obrador no está llorando, no está burlándose del mexicano, está portando adelante un país en una crisis mundial. Claro. Donde nos quieren imponer una dictadura digital y viral frente a un virus que existe, por supuesto, pero que cayó, mi querido Vicente, y concluyo, por supuesto, como un anillo al dedo para toda la burguesía imperialista a nivel mundial. ¿Para qué? Para frenar la economía, que evidentemente tenía una crisis de sobreproducción así tan alta que no la pudieron frenar con otros métodos clásicos de los países del centro del imperio, o sea, la guerra. No lograron hacerlo con la nueva redefinición de un Oriente Medio frente a todo lo que fue y es todavía el eje de la resistencia en Oriente Medio. Entonces llega como por magia este virus que cae como un anillo al dedo, como decías, para frenar la economía y evidentemente para salvar estas grandes multinacionales, porque es sorprendente cómo todas las pequeñas compañías de aviones se están acabando completamente, y compañías gigantes como Air France, por ejemplo, se están absorbiendo todas estas. Multinacionales como la San Pellegrino italiana ya no es italiana, es de la Nestlé está comprando todo.
en contra de todas, prácticamente la clase media, los proletarios, o sea, están borrando completamente a nivel mundial todas las clases para imponer básicamente este fascismo neoliberal que desde Tlatelolco en el 68 contra los estudiantes, aquí pasando por la guerra sucia en México y en Centroamérica, y sobre todo con la doctrina de los shock y la operación Cóndor en el América, básicamente están reapropiándose de esta revolución pasiva, todo este partido burocrático que hay a nivel mundial y que representa este estado profundo que hay en Estados Unidos. Y mencionando y concluyendo de verdad al respecto, veamos esta sí, reconocimiento de la victoria de Biden por parte del sistema electoral estadounidense y la continuidad entre el Partido Republicano y el Partido Democrático de un estado profundo donde quién son de verdad los que deciden las políticas internas y exteriores de la Roma americana, mi querido Vicente. Oye, Alessandro, ¿en qué momento, cómo es que llegamos a que expresidentes citen a un payaso, a que políticos de oposición encuentren en un personaje de peluca verde, de nariz roja, de un hombre que sí es pensante como Víctor Trujillo, encuentren herramientas para golpetear a este hombre que odian y que resulta ser el presidente de todas y todos los mexicanos? Me refiero al pinche presidente que escupió Broso en uno de sus videos de Latinus y, por ejemplo, solo como ejemplo, a un Vicente Fox Quesada que dice: Broso, tu mensaje representa el mensaje de todas y todos los mexicanos. Despierta México, nos están llevando al baile. Pues no sé a qué México se refiere a Vicente Fox y no sé a qué se refiere el pinche payaso tenebroso, mi querido Alessandro Pagani. Pues ante todo porque Trujillo es un traidor. Y segundo lugar, yo pienso que hay una cuestión central, que el estado profundo, de lo que hablaba Lon Green, este asesor de un diputado congresistas republicanos en su libro del 2016, pues no es solo una cuestión exquisitamente de Estados Unidos, sino también es una cuestión de todos los países que se basan sobre una concepción moderna del Estado, es decir, eurocéntrica, occidentalista, y por supuesto también México encontramos este Estado profundo, o sea, eso que Gramsci mencionaba justamente de una revolución pasiva, de un nuevo cesarismo, en el cual básicamente quién es el verdadero fascismo que se vive en todos los países, en el mío Italia, en el tuyo Vicente, que es también el mío México, pues el PRI, el panismo, o sea, no es necesario ver escuadrones de la muerte como era con Mussolini para poder decir que el Partido Revolucionario y el PAN básicamente son la representación de lo que Gramsci mencionaba en sus cuadernos al hablar justamente de este bloque histórico que se compactaba en momentos de crisis para llevar adelante los intereses más oscuros de la burguesía. Y en ese momento justamente esta alianza volvía atrás, por eso se llamaba una revolución pasiva, o sea, se volvía a esa violencia feudal, a estas relaciones feudales del Estado violento de coerción, en el cual básicamente nace esta alianza entre una burguesía ciudadana y una burguesía rural, y no es lo que ha pasado en México, en nuestro México lindo y querido, con la guerra sucia, con la alianza entre una burguesía mafiosa rural, los carteles de la droga y, por ejemplo, el panismo, los politicantes mexicanos. Y esta burocracia se ha concretizado en lo que nosotros veamos, o sea, esta representación es oscura de un postmodernismo, de una posverdad, donde personajes que, por ejemplo, en los años 60 y 70 hubieron estado callados con la
la voz de la cultura, de la idea, de la contra-hegemonía revolucionaria, con el ideario revolucionario. Todo esto viene prácticamente disgregándose desde cuando Salinas de Gortari, saliendo al poder en la crisis de los años 80, crea toda esta institucionalización de una burocratización del Estado mexicano y que vivimos lamentablemente todavía hoy y que no es fácil para López Obrador poderlo lograr solucionar, pero que necesita de todo el apoyo de nosotros como mexicanas y mexicanos al tener en pie este movimiento de la 4T, porque el movimiento de la 4T no es López Obrador, son los millones de mexicanos que han ido a votar por López Obrador y que tienen en su imaginario ese México lindo y querido que han querido básicamente cancelar, borrar, aniquilar de la historia, que pero sigue vivo dentro del imaginario colectivo de una terrible, tremenda y maravillosa revolución social, la primera revolución social de toda la humanidad, antes aún de la revolución bolchevique del octubre en la Rusia. Estoy hablando de la revolución de Pancho Villa y de Zapata, mi querido Vicente. Pues qué interesante análisis histórico que para caer en lo actual precisamente, mi querido Alessandro Pagani, como siempre es un placer. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales, para que lea lo que escribes, para que esté al pendiente de tus aportaciones, no solamente en Sin Censura, sino también en otros medios? Sí, a mí me encuentran en Twitter, @elbrigantero, y en Facebook, Alessandro Pagani. Además, está para ponerse al aire una conferencia, entrevista en Global Research, en la página YouTube de Global Research, sobre el Estado profundo en Estados Unidos y cuáles perspectivas para México y América Latina ahorita con la llegada de Biden a la Casa Blanca en Washington. Y por ende también los artículos que publico siempre por Global Research y artículos que escribí en pasado por destacadas revistas mexicanas como por ejemplo CDP Noticias o Contralínea, y siempre un gusto aquí estar contigo y con el equipo de Sin Censura todos los lunes. Yo te mando un abrazo, querido Alessandro Pagani, estamos al pendiente. Un abrazo de vuelta para ti y Zenén y todos los compañeros de Sin Censuras. Así es, hoy el maestro Zenén Ceferino fuera de circulación, seguramente por allá en su natal Veracruz.